Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy una vez más la más cordial bienvenida a todas las amigas, los amigos, las abogadas, los abogados que nos están siguiendo hoy a través de esta modalidad de Zoom a nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros y también le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Facebook Live, de las redes sociales que se conectan con nosotros, particularmente quienes están conectándose ahora con nosotros a través de nuestro canal de Facebook Live y de Twitter. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, un asunto pues recién salido del horno, muy calientito, apenas salió el martes, una muy importante resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pues un tema muy cuestionado, muy polémico de los últimos 5 o 6 meses, como lo fue la así conocida Ley Saldívar, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en un transitorio, el transitorio 13 de esta ley secundaria, pues amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años más, a lo que le marca la Constitución, y de los consejeros de la Judicatura Federal también por 2 años más, so pretexto de que no se vislumbraba, de acuerdo con esta iniciativa, eh, pues que hubiera una persona en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pudiera consolidar, seguir adelante con esta reforma judicial, sino únicamente el actual presidente, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y bueno, pues esta decisión causó mucha polémica y finalmente se puso un punto ya definitivo a que esto concluyera con el fallo que emitió la Suprema Corte, decía yo, el martes pasado, que declara precisamente la inconstitucionalidad de la ampliación de este mandato del presidente de la Corte y desde luego también de los consejeros de la Judicatura Federal. Bueno, para ello le hemos pedido a nuestro querido amigo y jurista, amigo de Foro Jurídico, amigo nuestro también, a un hiperespecialista en la materia, Alejandro Cruz Ramírez, que nos platicara sus comentarios sobre este tema. Alejandro, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Tú eres parte de la familia Foro Jurídico. Ya nos habías acompañado en otros programas antes de que entrara esta modalidad de Zoom y la pandemia, pero pues nos da mucho gusto. También has escrito con continuidad escritos para Foro Jurídico, así es que nos da mucho gusto que estés con nosotros y que te incorpores para analizar este importante tema. Muchas gracias, Elias, por la invitación, como siempre, y pues aquí a la orden vamos a platicar este interesante tema. Bueno, déjenme decirles siempre para nuestras entrevistas, tratamos de traer para todos ustedes pues la voz experta de los especialistas en los temas que abordamos, los temas jurídicos de coyuntura, los temas jurídico-políticos de la agenda nacional. Y en este caso, bueno, pues apenas el martes se resolvió este tema. Y déjenme decirles que Alejandro Cruz Ramírez es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene maestría, especialidad en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, tiene varias especialidades del Instituto de la Judicatura Federal. Eh, Alejandro ha trabajado durante muchos años en la Corte, él, él fue secretario de Estudio y Cuenta de la Unidad de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales y fue también secretario de Estudio y Cuenta de varios ministros. Y hoy, pues, además de ser un destacado académico también, pues está en el ejercicio libre de la profesión como socio de la firma SPEM Soluciones y es socio fundador de la firma Nava Cruz y Asociados. Y también, bueno, pues hoy desde esta firma, desde este despacho, pues viene actuando profesionalmente
defendiendo o patrocinando entidades públicas, entidades federativas, municipios, congresos particulares, precisamente ante la Corte, de tal suerte pues que él es una persona que está muy vinculada académica, eh, por su experiencia y ahora profesionalmente con estos temas de las resoluciones de la Corte. Así es que, Alejandro, pues bueno, esta famosa eh, inclusión de un artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se bautizó como Ley Saldívar, que creó una gran inquietud en el mundo jurídico, jurisdiccional y político por las implicaciones que tenía de toda naturaleza, que es precisamente lo que vamos a analizar hoy contigo. Así es que me gustaría iniciar esta charla pidiéndote que nos comentes un poco los antecedentes de la coloquialmente conocida como Ley Saldívar, que ya se acabó. Se fue ahora sí a la basura, afortunadamente. Así es, Elías. Buenas noches nuevamente y buenas noches a todos aquellos que nos siguen por redes sociales y por aquí, por tu famosísimo foro jurídico. Entonces, bueno, pues te cuento, voy a tratar de ser muy breve. Ustedes recordarán que hace un par de años se inicia una reforma constitucional muy importante en la que el presidente de la Corte inicia una reforma constitucional, el presidente de la República hace suya esa reforma constitucional y la presenta al Congreso de la Unión y obviamente a esta reforma constitucional había que darle operatividad a través de las leyes secundarias, a través de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, generar la nueva ley de carrera judicial y reformar otro tipo de leyes secundarias. Con motivo de esta reforma a leyes secundarias, es que se introduce en la reforma un artículo 13º transitorio. Un artículo 13º transitorio que tuvo muchas características especiales, no sé si recuerdan ustedes, que pareciera ser que no formaba parte de la reforma original, sino que se introdujo, apareció de repente un senador y de repente apareció este 13º transitorio en la reforma, que básicamente lo que hace es ampliar el plazo de la presidencia del actual ministro presidente de la Suprema Corte a 2 años. El actual presidente de la Suprema Corte terminaría su periodo normal como tal, como presidente de la Corte nada más, no como ministro, el 31 de diciembre de 2022. Con esta reforma, hubiera culminado su periodo el 30 de noviembre de 2024, el mismo día que el presidente de la República, que el actual presidente de la República, culminaría también su cargo. Pero no solamente eso, sino también a través de este 13º transitorio se ampliaba el plazo de los actuales consejeros de la Judicatura Federal. En 2 años más, también coincidentemente, se terminarán esos plazos. ¿Cuál es el problema aquí con esta cuestión, Elías? El artículo 97 de nuestra Constitución establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, designarán de entre sus miembros a quien presida la Corte cada 4 años. Hay un mandato constitucional que establece que serán los ministros de la Corte quienes designarán a su presidente de entre los mismos miembros de la Corte y que éste durará en su encargo 4 años. Un mandato constitucional expreso. O sea, no hay reelección tampoco, no hay reelección de acuerdo con la No hay Constitución. reelección. Eso es muy importante que lo comentas. Estos 4 años no hay posibilidad de que se vuelva a elegir al mismo ministro para el periodo subsecuente, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. A la par, el artículo 100 de la Constitución, párrafo 5, establece la duración de los consejeros de la Judicatura. Recordemos que la integración del Consejo de la Judicatura Federal es de
el presidente de la Corte, son 7 integrantes, el presidente de la Corte, que es quien lo preside, 3 integrantes del Poder Judicial Federal, de entre jueces y magistrados, 2 representantes de la Cámara de Senadores del Poder Legislativo y un representante del Poder Ejecutivo, que bueno, ahí están y que creo que son los que ahora integran la actual terna para ser ministros de la Corte, solamente como dato cultural, ahí lo dejamos, luego lo retomamos. Pero bueno, a todos ellos se les iba a prorrogar también el plazo de 2 años, cuando también hay mandato expreso en la Constitución de que solamente son 5. Esta situación genera, obviamente, esta mal llamada ley Saldívar. ¿Por qué? Porque se argumentaba que había una condición de un hasta regalazo, se le llamó en los medios de comunicación, para el actual presidente de la Corte, de ampliarle el carácter de presidente de la Corte. En contra de esta decisión que toma el Congreso de la Unión a través de una reforma legal, que esto es muy importante, que es una reforma legal, minorías legislativas de la Cámara de Diputados y minorías legislativas de la Cámara de Senadores promueven una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, aduciendo básicamente violación a estos artículos 97 y 100 en su párrafo quinto cada uno, y aduciendo algunas otras violaciones a la autonomía e independencia judicial, a la división de poderes, pero se centró su impugnación básicamente en la violación a los artículos 97 y 100 de nuestra Constitución. Esto fue, como bien lo dices, desde mediados de año. En junio de este año fue que se inició la acción de inconstitucionalidad, que viene a resolverse este martes pasado. Hay que recordar, yo creo que es muy importante, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional que nació en Europa y que está diseñado básicamente para que minorías legislativas puedan impugnar leyes que emanaron del propio órgano legislativo al que pertenecen, pero que no pudieron evitar su nacimiento. Esta es básicamente la importancia de este medio de control, el controlar las leyes que emite el Congreso. Entonces, bajo esta tónica es que vienen estas cámaras. Yo Otra te cosa quisiera muy hacer, importante. quisiera hacer una pequeña interrupción, Alex, porque bueno, cuando, en efecto, como tú comentas, cuando ya se estaba discutiendo en el Pleno y a punto de terminar en medio de la votación, de manera así, pues digamos, fuera del procedimiento legislativo normal, sin haberse discutido en comisiones, un senador introduce este artículo transitorio que tú ya comentaste, y que bueno, genera los agarra por sorpresa a los, aparentemente, ¿no? Después se dijo que no, que ya lo sabían, pero tan es por sorpresa que después vinieron los medios de control constitucional por las dos cámaras, ¿no? Pero, pero bueno, aquí es muy importante el contexto en el que se da esta reforma, porque como tú bien dices, era una reforma judicial en marcha que había estado anunciada con bombo y platillo, con la participación de los tres poderes, en fin, con muchas sesiones, y este tema nunca se había tratado, porque además es un tema, como lo comentamos en su momento, tanto en foro jurídico, en algunos programas que hicimos de análisis, pues era toda lucha es inconstitucional. Pero bueno, pero el presidente de la Corte, que era al que se lo estaban dando el regalazo, como dijeron los medios, ¿no? No dijo nada. Se tardó 3 meses para decir que no lo iba a aceptar. Y los consejeros de la judicatura, los tres, bueno, los 5 a los que les iba a beneficiar, tampoco dijeron nada. Entonces, bueno, esto en realidad causó una gran incertidumbre, un gran descontrol en los medios académicos, en los analistas políticos, porque tenía varias implicaciones. La primera que tú ya dijiste, pues como un transitorio y una ley secundaria va a alterar un artículo de la Constitución. Número dos, pues como el poder legislativo,
se mete a hacer un nombramiento que le corresponde al Poder al Judicial. propio Poder Judicial. Intromisión de poderes. Luego, pues la supremacía constitucional, pues primero está la Constitución que cualquier otra disposición. Y finalmente, lo que me parece lo más grave, lo políticamente grave, es la amenaza a la autonomía e independencia del Poder Judicial, de que tú fuiste una parte muy importante. Entonces, bueno, decía Montesquieu, el padre de la división de poderes, desde hace siglos, que bueno, ningún gobernante se resiste a la tentación de tratar de absorber todos los poderes. Y esto es lo que está sucediendo aquí en México. Qué bueno que la Corte finalmente dio este fallo porque puso ahorita un freno. Pero evidentemente que hemos tenido muchas intentonas del titular del Ejecutivo por tratar de limitar esta autonomía e independencia del Poder Judicial. Entonces me parece que este era un contexto muy importante. Esto es lo que le da una pues digamos, le pone los focos verdes importantes a esta resolución, porque se acaba con este regalazo, se acaba con la intentona de someter al Poder Judicial de la Federación, de someter a la Corte, y sobre todo deja un mensaje muy claro que no se vale que sobre pretexto de que hay que terminar con un proyecto, puedas a través de una ley secundaria reelegirte o ampliar tu mandato. Y ojo, pues aquí está también el tema, y es lo que discutían y se sigue discutiendo ahora con esta resolución por los analistas políticos, que bueno, pues que el presidente de la República quiere hacer una cuarta T que dice que no le va a alcanzar y quién sabe qué pasa. Tenemos ahí ahorita también el cuestionado revocación de mandato, que es una ratificación de mandato. Entonces, Ujú. bueno, creo que por eso es muy importante. Nada más hacía yo esta reflexión que es más de carácter político que técnico judicial, que tú eres el especialista. Pero fíjate que tienes toda la razón, porque al final del camino, hacia lo que es opinión pública, muchas veces no se conocen las prácticas judiciales. Hay una máxima que, por ejemplo, en la judicatura siempre se dice que el juez habla a través de sus sentencias, que el juez no tiene que ser tan proactivo porque termina hablando a través de sus sentencias. Yo creo que, y lo hizo el ministro presidente en la sesión del martes, de decir que no estaba impedido para pronunciarse, que él en su momento había hecho un pronunciamiento político de que no aceptaba la ampliación del cargo y que efectivamente, técnicamente, en acciones de inconstitucionalidad no hay un impedimento para que los ministros puedan participar en la votación de los asuntos. ¿Por qué? Porque va muy de la mano con la técnica de lo que es el medio de control, que es abstracto. El que la acción de inconstitucionalidad sea abstracto implica que no hay perjuicio de la ley que se está impugnando. Entonces, si es un medio abstracto y si no hay perjuicio, si no hay beneficio para alguien, entonces no hay técnicamente un impedimento para que un ministro de la Corte, incluso en este caso el presidente de la Corte, participe en la discusión y en el debate del asunto. Es cierto también lo que comentas y que además fue muy sintomático en la sesión del martes. Hablas, si tuvieron la oportunidad de ver la sesión, cuando el ministro Franco González Salas hace la presentación de su proyecto, él básicamente la declaratoria de inconstitucionalidad la basa también en el artículo 97 y en el artículo 100, como lo hemos platicado. A otro poder no puede inmiscuirse en las decisiones de la Corte para designar a su presidente. Hay violación directa al 97 al 110 y muy hacia abajo hace una reflexión a lo que comentabas, al principio de división de poderes y a la autonomía e independencia judicial. ¿Y qué es lo sintomático? Que va muy de la mano de lo que comentas, es que quienes tuvieron una participación activa o más activa en la sesión del martes, casualmente fueron los ministros que son de extracción judicial. Destacando, por ejemplo, las participaciones de la ministra Norma Piña, del ministro Luis María Aguilar, del ministro Pardo Rebolledo y del ministro Pérez Dayán. Básicamente donde ellos dicen, a ver, efectivamente estamos de acuerdo con el proyecto,
pero queremos que se haga mayor énfasis en la violación a los principios de autonomía e independencia judicial y que a su vez esto incide en la división de poderes. ¿Para qué? Lo dicen expresamente los ministros en la sesión, ahí lo tienen, para generar un precedente suficientemente fuerte que evite estas tentaciones de las que hablas. Estas tentaciones de meterme en otro poder, de incluso hay por ahí algunos párrafos donde se dice, a ver, los fines para los cuales se hace la reforma, porque recordaremos que hay por ahí un pronunciamiento del presidente de la República que dice que la reforma judicial solamente se puede llevar a cabo con el actual presidente de la Corte. Pareciera ser descalificando a los demás, dijeron muchos analistas y otros dijeron vanagloriándolo, depende de qué lado de la historia te quieras ubicar, ¿no? Pero ese fue el contexto donde se dice, solamente con este personaje sale avante la reforma judicial. Entonces, ese tipo de declaraciones, ese tipo de tentaciones, como bien dices, son aquellas que hay que detener, que hay que establecer realmente un precedente tan fuerte para evitarlas. Vamos a ver qué pasa ahora con el engrose, cómo queda ya la versión final, que obviamente va a ser consultable en la página de la Corte, sin duda alguna, pero si no, los ministros, al momento de votar, reservaron su derecho a formular voto concurrente, estuvieron de acuerdo con la declaratoria de invalidez, pero este aspecto relacionado con la autonomía e independencia judicial, creo que es algo muy, muy importante en lo que comentas. Fíjate, déjame hacerte bueno, primero quiero agradecer a nuestros amigos que están presentes aquí, que alzan luego la mano, que nos siguen frecuentemente desde Jalisco, desde Puebla, desde Veracruz, desde el Estado de México, desde Michoacán, desde Tabasco. Gracias por la confianza, gracias por conectarse con nosotros. Están ahorita conectados. Pero yo quisiera que nos aclararas este tema, falta el engrose. Apenas está muy calientito el asunto saliendo, pero quisimos en foro jurídico analizarlo. Gracias a ti, Alex, por pues estar presto para este análisis, tú que eres un especialista en la materia. Pero a mí me gustaría un poco que nos comentaras, bueno, nosotros hicimos un programa hace un par de meses cuando estaban apenas tramitándose las acciones de inconstitucionalidad, tanto del Senado, de la minoría legislativa del Senado, como la minoría legislativa de la Cámara de Diputados, se presentó este recurso extraordinario que existe también en la Corte, que también es muy raro, ¿no? Y lo analizamos, hicimos un programa para analizarlo, y hubo un proyecto también del propio ministro Fernando Franco, que desde aquí le mando verdaderamente mis saludos y mis respetos por estas Aprovecho para importantes también hacer lo decisiones mismo. y que está saliendo, nosotros lo dijimos en el otro programa, esperemos que cuando todavía no se pronunciaba el ministro presidente, cuando todavía los legisladores de Morenas defendían este regalazo, ¿verdad? Y decían por qué sí, y el propio presidente de la República lo defendía en la mañanera. Bueno, pues de repente sale este proyecto de resolución, que no es este que se votó ahora, por eso no quiero que nos expliques, este recurso extraordinario, que se decía, bueno, ¿y cómo? ¿Y a qué horas? ¿Y cuáles son los alcances? Es muy nuevo, en fin. Y bueno, ahora vemos que no fue el recurso extraordinario, yo tenía esa duda antes de empezar este programa, no es el recurso extraordinario, tú ya nos dijiste, fueron dos acciones de inconstitucionalidad que se acumulan. Es muy interesante eso, coméntanos un poco qué es lo que sucedió ahí. Fíjate, hasta donde pude tener conocimiento de eso, no es propiamente un recurso extraordinario. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé la figura del expediente varios, de consulta a trámite en el Pleno, para hacer una consulta que el presidente hace al Pleno de la Corte sobre determinado tema. Esta figura no es nueva. Esto, no sé si recuerdes, ya tiene mucho tiempo, a lo mejor para nuestros seguidores que son más jóvenes, les va a sonar mucha historia, pero cuando era presidente de la Suprema Corte, el exministro propiamente, se hizo una reforma también de orden constitucional y legal
en donde se creó el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, si recuerdas, y obviamente se hizo la ley que regulaba el funcionamiento de este instituto de especialistas. Dentro del articulado que hace la ley, se puso un precepto por ahí que palabras más, palabras menos decía que el Instituto Federal, este Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles tenía que rendirle un informe anual al Congreso de la Unión. Este instituto pertenece al Poder Judicial de la Federación. En ese entonces, ¿cómo se llama? Perdóname, en ese entonces, pues no había otra cosa más que hacer. ¿Qué hacemos si es un órgano del Poder Judicial Federal? ¿Por qué le va a rendir un informe al legislativo? Entonces, en ese momento, el ministro presidente de la Corte, utilizando este recurso, como tú lo llamas, esta figura de la consulta, consultó al Pleno de la Corte si se debía de acatar lo dispuesto o no en esa norma. El Pleno de la Corte en ese momento histórico, determinó que no, a través de esta figura del expediente Varios, determinó que no, porque había una intromisión al ejercicio del poder judicial y había una presunta violación al principio de división de poderes. Esto también puede llegar a ser muy cuestionable en los foros. ¿Por qué? Porque es básicamente una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte muy sui generis, sin hacer la declaratoria, sino como una condición de inaplicabilidad. Pero porque ahí creo que la norma lo permitía. Yo, si mal no recuerdo, en este caso se intentó hacer lo mismo, pero el problema radica en que este expediente Varios no tiene los alcances que tiene la acción de inconstitucionalidad. Con la decisión que tiene la acción de inconstitucionalidad de este martes, este artículo 13º transitorio se expulsó del sistema jurídico mexicano. Ya no existe. La acción de inconstitucionalidad tiene un efecto abrogatorio de la norma, con la simple declaratoria de la Corte. Que eso también es importante decirlo. Y vuelvo a lo que comentaba yo hace rato. El medio de control está diseñado para controlar la actividad de los órganos legislativos. O sea, no es que ¿cómo se llama? Que el legislativo se equivoque o que el judicial se ponga por encima de esto. Ojo, esto es muy importante y a lo mejor habrá que decírselo a mucha gente. Nuestro sistema constitucional en México tiene un tribunal constitucional por disposición expresa de nuestra Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en resolución de este tipo de asuntos, de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad en específico. Su facultad es expulsar normas. Como lo acabo de decir, es prácticamente abrogarlas y sean leyes federales o leyes estatales. Pero esa es la función que tiene la Corte Suprema. Oye, déjame bueno, saludo también a nuestro amigo Miguel Nava, que está presente con nosotros desde Tlaxcala. Gracias, Miguel Nava. Y bueno, hay un comentario aquí de una gente del auditorio que dice que no estamos siendo objetivos o que no está siendo objetivo tú o tal vez yo por este Los tema, dos. diciendo que bueno, que por qué no se hizo una cuestión similar, que por qué no nos quejamos cuando se dio la reelección de Lorenzo Córdoba en el INE. Entonces, déjame yo hacer una reflexión y después la que tú quieras. Aquí lo que está en juego es la supremacía de la Constitución. Hay dos artículos de la Constitución que señalan, como ya lo dijiste tú, Alejandro, pues que el presidente de la Corte lo nombran los ministros de la Corte y dura 4 años y no hay reelección. Igual con los consejeros de la Judicatura hay una norma constitucional expresa. En este caso que nosotros estamos cuestionando y que ya la Corte declaró inconstitucional este recurso, este artículo, pues es precisamente porque contra texto constitucional expreso, en una ley secundaria, en un transitorio, se da una facultad y se da una designación que está fuera de todo lugar. En el caso de la designación de Lorenzo Córdoba de una reelección, fue precisamente
la reforma electoral que se dio en aquel momento, en el que todos los partidos se pusieron de acuerdo, reformaron la Constitución y fue en la Constitución donde se estableció que podría la Cámara de Diputados nombrar directamente al presidente del Instituto Nacional Electoral y que podría ser el que estuviera fungiendo como presidente. De tal suerte que ahí había una norma constitucional que permitía esa designación o esa, digamos, reelección, que fue una nueva designación. Entonces, nada más para dejar muy claro que no es que estemos tratando de ser, o tratando en lo particular yo de ser crítico de las decisiones de Morena, en este caso, lo dijimos del primer momento y ahora lo reiteramos, qué bueno que lo declaró la Corte Constitucional, porque iba contra una norma constitucional y contra, ya dijimos, la división de poderes, ya lo dijo así también el fallo, contra la supremacía constitucional y pues contra la independencia y autonomía del Poder Judicial. Nada tiene que ver con el tema de Lorenzo Córdoba. Te dejaría a ti que Que lo respondas esto. remato, a ver. Mira, pues yo no necesariamente necesitaría ser objetivo, más bien lo que te diría, eso es lo que dice la Constitución. Creo que hay que tenerlo eso muy en cuenta. La retórica puede ser muy plausible, de decir que el pueblo necesita esto. Probablemente sí. El tema es que si la Constitución dice una cosa, no le queda a nadie más que acatarla, porque si no, efectivamente vamos a caer en un estado donde no vamos a respetar el orden constitucional, porque a lo mejor nos parece más bonito que no sé, para no hablar de esto, sino que los diputados o los senadores duren en su encargo 20 años, porque eso nos va a garantizar la continuidad y va a ser lo mejor para el pueblo. Pues a lo mejor la retórica puede ser muy plausible, pero yo creo que las renovaciones pudieran tener otra cosa. Y las normas constitucionales dicen otra completamente diferente. Además, también en el caso de Lorenzo Córdoba, eh, no olvidemos que no estamos hablando de un poder del Estado. Estamos hablando de un órgano constitucional autónomo cuya naturaleza, funciones y demás es completamente diferente aún al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal, en específico, la Suprema Corte, tiene garantías institucionales. Una de ellas, y es precisamente lo que se comentaba en la sesión del martes, es la autonomía y la independencia judicial. ¿Qué es lo que pasa si a los consejeros, si a los ministros, si a quien sea más, a través de una ley secundaria se les amplía el plazo? Pudiera parecer realmente una concesión graciosa, pudiera ser una manera de presionar políticamente, pudiera hacerlo. Veámoslo, o sea, hay muchas cosas que en nuestro sistema jurídico se pudieran ser perfectibles, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, a lo mejor un mejor diseño del INE, un mejor diseño de las autoridades electorales y, ¿por qué no?, un rediseño también de partidos políticos, ¿no? Entonces, que hay muchas cosas por avanzar en el concierto democrático, por supuesto que hay, y nos falta mucho por hacer todavía, pero es nuestra democracia que se basa en el orden constitucional y en la obediencia de la Constitución. Claro, bueno, y además, pues el Estado de Derecho contemporáneo que tiene en su base precisamente el respeto de todos para la ley, tanto de gobernantes como gobernados, tanto de personas físicas como de personas morales, la división de poderes, la supremacía de la ley por sobre todas las cosas. Bueno, pues precisamente en el diseño, en la arquitectura del Estado de Derecho contemporáneo, no en México, en todos los países del mundo que tenemos Estado de Derecho, pues es que el poder judicial es el que está destinado justamente a ser el que equilibra la violación a estos principios de ley. Entonces, pues evidentemente que le corresponde. Pero bueno, yo quisiera entrar a la Corte, pues, al como supremo poder del Supremo Tribunal del país y Tribunal Constitucional, pues defender la Constitución, que es lo que hizo ahora afortunadamente, y yo creo que es promisorio este fallo, que nos da una luz muy grande en el camino frente a estas intentonas de tratar
de sojuzgarlo, cada rato amenazando a magistrados, a jueces desde el púlpito más alto del Poder Ejecutivo que no le molestan, que le molestan, que bueno, ahí yo quisiera un poquito más adelante pedirte tu opinión sobre este fallo importantísimo de la ley Saldívar, pues viene de la mano de otros que están siendo muy de estos 2, 3 meses, muy como este importante que también declara la Corte en un voto que da la mayoría al presidente de la Corte, muy plausible, sobre la prisión preventiva oficiosa en los delitos fiscales, que va en contra de la presunción de inocencia, muy importante. También la suspensión que se acaba de dar contra la ley salarial de la cuarta T, donde, si no recuerdo mal, la primera sala de la Corte determina por mayoría que, que no es violatorio de la Constitución y de el hecho de que organismos autónomos puedan tener salarios más altos que el presidente de la República. Pero bueno, yo quisiera preguntarte un tema más técnico en este debate que ahora es más que se cierra, se abre, yo creo, ¿no? Eh, la Corte, en tu opinión, eh, puede actuar como lo actuó en este caso contra una resolución o contra una decisión del Poder Legislativo, este, no se entromete la Corte, es un tema eminentemente técnico, ¿no? Ya nos dijiste cuál es tu criterio de fondo, pero de forma, porque hay quien alega que no tiene por qué meterse la Corte en una decisión del poder Legislativo. Pues al contrario, eso ocurre en México desde 1994, precisamente con la instauración de la acción de inconstitucionalidad, lo comentamos. O sea, este medio nace precisamente para combatir las decisiones mayoritarias de los congresos. Entonces, hay un tema que es muy importante también y que viene de la mano de la resolución del martes y de la forma como lo plantean. La Corte no solamente puede analizar el contenido material de una norma, esto es, ¿qué es lo que dice la ley? La norma que se va a combatir dice esto y hacer el cotejo directo con la Constitución, y si no dice lo que dice la Constitución o va más allá o la desconoce, declararla inválida. No, no solamente esa es la labor de la Corte. La Corte tiene atribuciones para analizar los procesos legislativos, la actuación del legislador. ¿Por qué? Porque entendamos esto, este tipo de medios de control, y vuelvo a la naturaleza y a lo mejor puede ser hasta cierto punto demasiado técnico, lo que tratan de salvaguardar es la supremacía constitucional. Una violación, aunque sea de tipo procesal, puede trascender de una manera tal, incluso lo verán ustedes en la versión taquigráfica de la sesión del Pleno, hay violaciones en el que se dan en el proceso legislativo que pueden tener un potencial invalidatorio de toda la norma. Estamos antes de que la norma nazca y si hay alguna violación que sea de una entidad superlativa y la Corte considera que es necesario decretar que esa actividad legislativa no fue acorde con la Constitución, con sus leyes, acuérdense este principio de legalidad, las autoridades solamente pueden hacer lo que les está permitido dentro del marco legal. Si esta actuación excede este caso, la Corte ha invalidado múltiples leyes en su totalidad desde 1994 a la fecha. Entiendo estas voces y volvemos a la retórica, ¿no? ¿Por qué se meten en hacer esto? Por una simple y sencilla razón, porque la Constitución se lo autoriza, habilita y dice que la Corte es el tribunal competente para hacerlo. Hay una previsión, hay una decisión constitucional que faculta a la Corte. Así de simple. Esto sucede en todos los tribunales constitucionales del mundo. Efectivamente, pareciera que los tribunales constitucionales están por encima de los poderes tradicionalmente constituidos. Así es. Hay algunas teorías que dicen que sí, que todo esto es parte de principios contramayoritarios. Pues sí, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque ninguna actuación de ninguna autoridad
cuando es denunciada, debe de quedar fuera del análisis. Y eso tendría que ser lo adecuado, pero bueno, pero la Corte no es la primera vez que lo hace. Recuerdo, por ejemplo, algunos casos de leyes que tienen que ver con pueblos indígenas, donde hay previsiones incluso de Corte Interamericana que pueblos indígenas tienen que ser consultados previamente a la emisión de leyes. Y la Corte ha determinado, no se consultó a pueblos indígenas, no se ha consultado a grupos vulnerables, invalida toda la ley. Entonces, esto no es novedoso, más bien puede ser estruendoso para otro tipo de cosas, pero bueno. Pues la verdad es que con esta resolución, pues la Corte refrendó su papel y la confianza que tenemos en el foro, en la academia, ¿verdad? Sobre nuestro Tribunal Constitucional, que ha sido muy importante lo que tú dices. Y también pues habría que recordar que tenemos la institución del amparo contra leyes, que Además, los usamos con mucha frecuencia, ¿no? Así es que esa inquietud yo diría que queda un poco de lado. Dice Víctor Lobato que como gremio los abogados debemos defender la supremacía constitucional para evitar cualquier amenaza o tipo de ilegalidades que afecten o que vayan en contra de nuestro orden jurídico, ¿no? De tal suerte que pues sí, a mí me parece que en ese orden de idea, y no sé qué pienses tú, no tenemos todavía el engrose, como bien lo comentas, pero pues sí vimos un poco la discusión y si bien se declaró así de fondo y por unanimidad, que fue muy importante eso, como ya lo comentaste tú, que había este debate si el ministro presidente debería intervenir en una votación, pues no habló como acostumbra, pero intervino y votó, está bien, tiene todo el derecho, pero no se profundizó en el debate, en el tema importante de la supremacía constitucional, del principio de división de poderes y sobre todo de la independencia y autonomía del Poder Judicial, que son fundamentales para que el país camine, para que haya gobernabilidad. Yo siempre lo he comentado en las aulas frente a mis alumnos, que todos los días en todo el país hay cientos de resoluciones de fondo, interlocutorias, sobre todo el Poder Judicial Federal en amparo, que están en casos concretos aplicando el derecho y que esto es lo que le da gobernabilidad al país, sobre todo en los últimos 30 años que hemos tenido crisis económicas recurrentes, transición de poderes, como lo estamos teniendo ahorita, alternancias, y el país sigue adelante. Somos, creo, en América Latina el único país que tenemos 80 años, 90 años, con cambios de presidentes de la República institucionales sin ningún problema armado, se dejó atrás. Creo que es muy importante y eso se lo debemos al Poder Judicial, y sobre todo al Poder Judicial Federal, creo yo. Pero ¿no crees que se debería de haber abordado un poquito más para crear precedentes sobre la división de poderes y sobre la supremacía constitucional? definitivamente, hay una precisión que hace, si mal no recuerdo, es el ministro Luis María Aguilar, que comentaba esto que platicamos hace ratito, ¿no? De que hay que generar un precedente tan fuerte para evitar tentaciones futuras, porque ya lo vimos, lo hemos visto en estos últimos 3 años, el ataque continuo, permanente, con este discurso de que todos son malos menos yo. Entonces, esa parte creo que no se vale. Digo, yo no meto las manos al fuego por absolutamente nadie. Creo que puede haber malos funcionarios, sí, pero pues malos funcionarios puede haber en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, eso definitivamente. Eso no, yo creo que ni siquiera estaría en tela de duda. El tema es que la Corte ha venido avanzando durante mucho tiempo en precedentes, en controversia constitucional sobre todo, sobre los temas de autonomía e independencia del Poder Judicial, pero siempre tratándose de poderes judiciales locales. Ha sido muy poco lo que la Corte ha construido sobre el tema de autonomía e independencia del propio poder.
pero dentro de este cúmulo de precedentes que ha ido generando la Corte, te digo a través, vía controversia constitucional, hay unos que son para mí súper importantes y que tienen que ver con la intromisión, la dependencia y la subordinación. Hay un criterio por ahí de la Corte ya muy añejo, pero que ha venido siendo el pilar de esto. Y cuando se pueden dar cualquiera de estos tres aspectos dentro del Poder Judicial de la Federación, intromisión, dependencia y subordinación, que sean a través de leyes, a través de actos, sobre todos estos precedentes se dieron en los temas de nombramientos de magistrados, precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Como dices, estas tentaciones de los poderes legislativos locales o estatales, ya, ahora pasémonos del otro lado, ¿qué es lo que hacen? Recortar plazos para los magistrados, declararlos inamovibles, empezar, esto no es nuevo, o sea, cada que llega un nuevo titular de un ejecutivo, cada que llega una nueva legislatura, se empiezan a mover estas fichas y además, esto también lo quería comentar, es muy importante. El tema de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en la Corte, que la Corte es el único tribunal que conoce de ese tipo de juicios, es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente no solamente son medios de control jurídico, de medios de control constitucional, sino que son medios también de naturaleza política. ¿Por qué? Porque se dan entre órganos, porque juzgamos la actuación de órganos de poder, de congresos locales, en el caso de leyes. Entonces, esto es muy sintomático. Llegan nuevas administraciones, si es querer pegar, es querer mover, si quieres, hablemoslo muy coloquialmente, ahora ya no están los de antes, ahora yo voy a poner a mis cuates, y entonces movemos las normas y demás, y dentro de todo esto se va haciendo un desbalance constitucional impresionante. Y este termómetro que son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad es muy importante, porque ahí te vas dando cuenta, retomando el tema de Poder Judicial, cómo a través de una ley que modifique el plazo de duración de un magistrado local, hay un tema de intromisión ahí, sin tomar en cuenta que el Poder Judicial, dice la propia Corte, no solamente tiene que ver con el funcionario, sino tiene que ver con el ciudadano, como bien lo decías. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de nuestra Constitución nos garantiza a los ciudadanos tener un derecho de acceso a la justicia gratuita, imparcial y demás. ¿Y quién nos va a dar ese acceso a la justicia? El Poder Judicial. Claro. Entonces, ese brinco que hacemos, no solamente del 122, del 116, del propio artículo 100 de la Constitución, viene hacia el artículo 17 de la Constitución para garantizar los derechos de las personas, la impartición de justicia que sea totalmente imparcial y en favor de los ciudadanos, ¿no? También para protegerlos. Claro, fíjate, ya estamos pues en la recta final del programa. Ha sido muy interesante escuchar tus reflexiones con la experiencia que tienes, además tú que fuiste una parte importante ahí en el área de acciones de inconstitucionalidad de controversias. Y como bien lo decías, bueno, con la reforma del 95 que se crean estas dos figuras, dimos un gran paso en la justicia mexicana, porque la Corte se convirtió además con una composición en esa gran reforma de la mayoría de funcionarios jurisdiccionales de carrera, de 11, si no mal recuerdo, 8 eran de carrera, y la Corte se ha convertido en el árbitro de las grandes contiendas políticas. Vimos cuántas veces el poder legislativo impugnó en la época de Vicente Fox sus decisiones, sus decretos, sus reglamentos. Vimos cuántas veces gobernadores se pelearon contra el Poder Ejecutivo Federal, presidentes municipales contra gobernadores por cuestiones de invasión de competencias, de violación de constituciones o de leyes locales presupuestarias. En fin, es muy importante este equilibrio que ha habido. Por eso es muy importante defender la independencia y la autonomía del Poder Judicial y seguir dando la batalla desde el foro, desde la academia y desde el propio Poder Judicial a estos intentos tal vez justificados por la condición humana
del Ejecutivo Federal de tratar de menoscabar la autonomía del Poder Judicial. Pero bueno, yo quisiera casi ya de salida preguntarte tu opinión y hacer una pequeña reflexión sobre este tema de la composición de la Corte. Ahorita que ha estado tan cuestionada que esto la salva, estos últimos fallos, el de los de los últimos que yo decía, de la prisión preventiva o oficiosa en los delitos fiscales, que el presidente se molestó por esta decisión, y también esta de la ley salarial, los salarios mínimos, que el presidente insiste en que nadie gane más que él. Pues sí, pero nada más que él vive en el Palacio Nacional, tiene todo el aparato a su disposición y, en fin. Pero el tema de la asignación de los ministros de la Corte es un tema toral en este momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta propia discusión, bueno, por lo que sea le ha tocado al presidente López Obrador enviar las ternas para 3 ministros, con el manejo que tiene de la Cámara Alta, pues prácticamente él está nombrando a los ministros a modo para él, y ya viene el próximo que se va a designar. Acaba de salir la terna, precisamente horas después de que hubiera salido este fallo, se manda la terna con gente muy respetables, las dos consejeras, el maestro Batis, pero que tienen una simpatía y una afinidad completamente con el presidente de la República. Entonces, bueno, pues esos 8 votos que se requieren para que no se declaren inconstitucionales algunas leyes, pues están entrando en conflicto. Y por eso decían algunos analistas, y yo coincido con ellos, que este es un fallo trascendente, un fallo que es un parteaguas, de que declaró inconstitucional la ampliación del mandato del presidente de la Corte, porque nunca había estado tan amenazada la Corte como ahora, con, con presiones externas como esta. El presidente de la República, con su mayoría en ambas cámaras, contra la Constitución, quiere imponer a un presidente de la Corte a modo 2 años más, a sus consejeros. Y como él lo dijo en su momento, criticándolo desde la mañanera a estos 3 consejeros respetables, que ahora son los candidatos o integran la terna para ministro de la Corte, dijo, yo los nombré, aunque a uno lo había nombrado, a dos los había nombrado el Senado, pero sabemos que él los había nombrado, y de repente, bueno, pues ahí viene esa terna con gente respetable, pero que tienen mucha simpatía, aparentemente mucha lealtad con el titular del Ejecutivo. ¿Que no sería ya el momento de buscar desde el foro, desde la academia, desde la presión de la sociedad civil, que al final de cuentas tenemos que hacer un control social, la manera de cambiar esta designación de los ministros de la Corte, que participaran los colegios, en fin, no sé qué opinión te merece este tema? Fíjate que este es un tema muy recurrente cada que hay una nueva designación de ministro de la Corte. De las últimas siempre se cuestionó la viabilidad de las personas, que al final el camino es eso. Hay requisitos constitucionales que tienen que cubrir, experiencia y demás. Yo no tendré inconveniente en que llegaran quien sea, pero estoy convencido de que en la Corte deben estar los mejores juristas, sin duda, sean de extracción judicial o no sean de extracción judicial, pero sí, en específico con esta terna que se acaba de mandar, advierto un cierto desdén que a mí en lo personal, y esto es a título personal, sí me genera un cierto dejo de inquietud. Cuando sale la terna, hay un tuitero que avienta una idea que para muchos fue muy criticable en ese momento, pero que después de reflexionarla creo que tiene razón. Mandan a uno de los integrantes de la terna que tiene 85 años para cubrir un puesto que dura 15 años, lo cual los llevaría a que cuando cubriera este cargo, Concluya. esa persona tendría 100 años. Entonces, pues ya entraríamos en debates ahí de otro tipo, pero bueno, eso se me hace muy sintomático. Del otro lado, Pero además, pero hay otro tema ahí, perdóname que, pues con todo respeto al maestro Batis, pues él fue procurador de justicia de Andrés Manuel López Obrador cuando fue
el presidente, digo, el jefe de gobierno. Dos, lo incluye en la terna para fiscal general de la República. Y ahora lo incluye, pues, digo, evidentemente que A esto voy hay precisamente, por eso te digo lealtades, que yo noto cierto desdén a conformar una corte realmente plural, importante, con juristas bien. ¿Por qué? Porque del otro lado hay otra candidata que ha estado recurrentemente en todas las ternas claro. y que por hagas o por mangas no ha quedado, no lo sé. Esta otra jurista también muy respetable, que no lo sé, pero de verdad a mí, ¿por qué este desdén? Desdén hacia el propio Poder Judicial Federal, desdén en estricto sentido hacia juzgadoras. Creo que dentro del Poder Judicial de la Federación existen juzgadoras, juezas y magistradas de excelente calidad, no solamente personal, sino argumentativa para ocupar el cargo. Si lo que se está buscando realmente es encontrar una mujer, encontramos a la mejor. No lo sé si sean ellas, al final de cuentas creo que es una condición muy subjetiva también, pero creo que sí pueden existir mejores opciones y mejores posibilidades. Pero esto va en razón de la forma como se elige a un ministro de la Corte, Claro. cuál es el proceso de designación. El presidente propone, el Senado analiza, el Senado dispone y el Poder Judicial no tiene injerencia. Por eso yo te preguntaba si no es el momento ya de cambiar el sistema de designación de los Yo creo que ministros. desde Fíjate, antes, desde mucho antes. en el caso que tú dices, muy respetable, yo la conozco, soy una agente primera, pero bueno, eso no tiene que ver con las lealtades, con las simpatías políticas. La consejera Loreta, que ya fue incluida en dos ternas para ministra y que no fue designada, tal parece que ahí viene la designación. Yo así lo vislumbro. Fue diputada del Partido del Trabajo, diputada federal. Y también pues trabajó en la campaña directamente con el actual presidente de la República. Entonces yo digo, bueno, sí, tienen que estar los mejores juristas, pero también la Constitución dice muy claramente que los puestos de ministros deberán ser de manera Preferentemente, preferente por los miembros del Poder Judicial, de los miembros de carrera, y que también podrán integrarse destacados juristas. Claro, está bien que haya otras visiones, no nada, pero bueno, pero yo creo ya se han acabado los de carrera judicial. mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, de las últimas designaciones que está el ministro Carrencá, que es un jurista, que es un juzgador, si bien en fuero común, pero que al final tiene una visión de juzgador y que eso es muy Claro, importante dentro de la visión. Lo mismo pasa con la ministra Yasmín Esquivel, juzgadora sí en un tribunal de otra naturaleza, pero al final juzgadora. Y eso le viene bien a la Corte. Le viene bien a la Corte que existan visiones de otro tipo, más administrativas, más de otro tipo, le viene bien a la Corte. Pero el tema creo que viene por otro lado. Más que hacerle bien a la Corte, creo que tocas el punto central, el tema de lealtades, ¿no? El tema de todo eso, que también me ha tocado ver en esta historia de la Corte, que hay quienes han llegado propuestos por alguien y lo que hacen es asumir el papel de ministros de la Corte y cortan con esas personas con las que los designaron, ¿no? Entonces, claro. creo que también sería bueno ver esta película cómo va avanzando, pero coincido contigo, lo que tendríamos que cambiar, lo que se tendría que proponer, obviamente es una reforma constitucional para hacer un diseño que pudiera ser lo mejor posible en la designación de ministros de la Corte, ¿no? Como dices, participación de barras de colegios de abogados, de universidades, de poderes judiciales de los estados, que puede haber por ahí, que hay seguramente, y me ha tocado conocerlos, grandes juristas dentro de los tribunales superiores de justicia de los estados, que bien pudieran tener esos perfiles, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos tener diseños completamente diferentes. Hay que tener variedad, sí, porque además hay tribunales constitucionales en el mundo que no todos son juzgadores. Claro. Y hay visiones que les vienen bien, pero
Esperemos que esto de verdad nos vaya llevando hacia otras cosas. ¿Por qué? Porque si no, entonces, pues ya vemos hacia dónde nos vamos a ir sesgando, ¿no? En las decisiones en los próximos años, que espero que no sea así. Yo creo que quizá, y con esto ya que estaría casi despidiendo el programa, el tema para mí que habría que buscar cambiar es el de las lealtades políticas. Y lo digo, bueno, quizá con un detalle que hoy leía en algún artículo de análisis de esta resolución que hoy hice usted favor de comentar. Yo recuerdo, eso no lo dice el articulista, el analista, que cuando se discutió la ley Bonilla, que también se calificó como ahora un fraude a la ley y en contra aberrantemente de un artículo que estaba ya en la Constitución previamente, el hacer una reforma que amplía el mandato a 2 años cuando ya hay una norma constitucional, todos los ministros, sin excepción, de una manera enérgica, brillante, argumentaron el por qué votaban en contra de esa decisión. Y adujeron fraude a la Constitución, ¿te Así acuerdas? es como. Y en este caso, paradójicamente, los tres que han sido nombrados en la actual administración, nadie habló. O sea, bueno, está bien, votaron unánimemente, hay que celebrarlo, me da gusto como jurista, como mexicano. Qué bueno que nuestra Corte Constitucional está retomando ese papel. Pero había que haber expresado también con valentía y con autonomía y con independencia. Exacto, son condiciones muy sintomáticas, como bien lo dices, y a lo mejor después de tantos años de estar metido en este ambiente, lee uno las cosas de manera diferente, las percibe uno de manera diferente, ¿no? Pero sí, yo también tengo ese mismo resquemor que tú tienes. Bueno, pues Alejandro, no me resta más que, en principio, agradecer a todos los amigos, las amigas que nos acompañaron en este programa. Gracias por su confianza, por estar conectados con nosotros en esta modalidad de Zoom, por seguir con nosotros por más de año y medio en estas transmisiones de entrevistas semanales. Gracias, Alejandro Cruz Al Ramírez, contrario, por Elías, habernos como siempre, es un placer dado estar tu contigo. experiencia, tus conocimientos, tu pasión y de verdad muchas gracias por enriquecer este programa y por haber aceptado una invitación así tan rápido de un tema tan importante para nosotros los abogados y sobre todo para nuestro sistema de justicia nacional. Al final, como dices, es que la gran pasión que le tiene uno a estos temas judiciales, después de estar veintitantos años ahí, creo eh, que al final uno toma también el Poder Judicial Federal como casa. Gracias, pues felicidades. Me despido y agradezco a quienes nos han seguido, sobre todo los que se conectan desde las diferentes entidades de la República. Muchas gracias por su confianza. Y a todos los que participaron, no tuvimos una gran participación, cosa que les agradezco mucho. No todos estarán de acuerdo con lo que dice su servidor, con lo que dice a veces Y menos los con lo que yo invitados. digo. Pero al final de cuentas, esa es la función de estos programas, difundir, abrir al debate y que se conozcan pues los diferentes puntos de vista de las personas que estamos interesadas en que la justicia en este país camine. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo jueves. Hasta luego.